Yemenai, Sunudedi. Bienvenidos a mi canal. No olviden suscribirse y activar las notificaciones si ya están suscritos. Así recibirán avisos de mis nuevos vídeos. Denle me gusta y dejen comentarios. Comencemos. ¿Alguna vez os habéis preguntado qué pasa por la mente y el corazón de un hombre que lo tiene absolutamente todo, cuando de repente el destino le frena en seco y le obliga a cambiar radicalmente el rumbo de su vida? Fijaos bien, mis queridas amigas, porque hoy os traigo una exclusiva que os va a dejar sin aliento. Nuestro adorado Can Yaman, ese pedazo de hombre que nos roba el sueño con solo mirarnos a través de la pantalla, está a punto de cerrar un capítulo inmenso en su vida y enfrentarse a un torbellino de cambios que nadie, absolutamente nadie, veía venir. Preparaos un buen café calentito, acomodaos en vuestro sillón favorito, porque lo que os voy a contar sobre los próximos pasos de nuestro galán tiene más giros inesperados y emociones que una de sus propias telenovelas. Estamos en marzo de 2026, y nuestro querido Can está viviendo unas semanas de pura intensidad emocional. Justo en este preciso instante, está a punto de terminar las larguísimas grabaciones de El laberinto de las mariposas, aquí mismo, en nuestra querida España. Imaginaos la escena, chicas. Nuestro turco favorito paseando por nuestras calles, respirando nuestro aire y actuando totalmente en castellano. Ha sido un reto monumental para él, su primer proyecto principal en nuestro idioma, pero como era de esperar de nuestro campeón, lo ha superado con una nota sobresaliente. En esta serie, que promete ser el thriller romántico del año, Can da vida a Kaplan, un agente secreto impecable que, por culpa de una oscura y terrible traición, se convierte de la noche a la mañana en el hombre más buscado de todo el país. Y claro, entre tiros, persecuciones y un robo de millones, este hombre de hierro descubrirá que el amor es, al final, su mayor debilidad. ¡Ay! ¿A qué mujer no le gustaría ser esa maravillosa debilidad? Cuentan los rumores desde el mismísimo set de grabación que Can ha dejado a todo el equipo maravillado y enamorado de su forma de ser. El director, Alberto Ruiz Rojo, no se ha cortado un pelo al afirmar en voz alta que Can es un auténtico crack, un profesional inmenso que se deja la piel y el alma en cada toma, y, por encima de todo, una bellísima persona. ¿Pero acaso nosotras, que le seguimos desde el primer día, dudábamos de eso? Pero claro, la vida da muchas vueltas, y cuando una puerta se cierra, otra se abre, o al menos eso pensábamos todas. Y aquí es donde viene el gran drama, mis amores. Si echamos un poco la vista atrás, todas recordamos el brutal e histórico éxito que tuvo la superproducción, Sandokan, a finales del año pasado. Un 34% de audiencia en su gran estreno en Italia. Una auténtica locura que luego conquistó el mundo entero de nuestra mano, saltando desde las plataformas de Disney hasta conquistar Netflix en medio planeta. Todas estábamos contando los días, las horas y los minutos para verle de nuevo surcando los mares salvajes en la segunda temporada este mismo verano. Sin embargo, en pleno Festival de San Remo, nuestro Can nos dejó a todas completamente heladas con una confesión pública que nos rompió un poquito el corazón. Resulta que las grabaciones de la segunda temporada de Sandokan se han retrasado indefinidamente. Sí, lo habéis oído bien, mis queridas amigas. Se posponen hasta el año 2027. Parece ser que el éxito desmedido de la primera temporada ha dejado el listón tan altísimo que los productores ahora necesitan mucho más tiempo y muchísimo más dinero para encontrar las localizaciones perfectas y darnos el espectáculo visual que merecemos. Pero hay algo más profundo y delicado detrás de este enorme retraso, algo que Can compartió con una sinceridad que nos conmovió hasta las lágrimas. Nuestro apuesto actor confesó, con una mezcla de cansancio evidente y honestidad brutal, el inmenso peaje físico que este personaje le está exigiendo a su cuerpo. Ahora mismo, nuestro chico está pesando unos 100 kilos de puro músculo torneado, pero para volver a meterse en la piel del tigre de Malasia, tiene que bajar obligatoriamente a 85 kilos. 15 kilos, chicas. 15 kilos que tiene que perder a base de sudor y esfuerzo. Y como él mismo dijo con un suspiro, los años pasan, los actores también envejecen y los tiempos de la televisión europea a veces son desesperantemente lentos.
Se nota a leguas que nuestro Can está agotado de tanto entrenamiento extremo, tanta clase de esgrima y tanta equitación. Necesitaba urgentemente un respiro de tanta exigencia física y mental. Y hablando del famoso Festival de San Remo, qué momentazo tan increíble vivimos el pasado mes de febrero, ¿verdad? Ver a nuestro Can debutando como presentador de televisión en directo, junto a la grandísima Laura Pausini, fue un orgullo tremendo para todas nosotras. Pero lo que realmente hizo estallar las redes sociales y nos puso la piel de gallina fue ese encuentro histórico y mágico en el escenario del teatro Ariston con Kabir Bedi, el Sandokan original de los años 70. Dos generaciones de tigres legendarios, frente a frente, compartiendo sonrisas, abrazos y un legado imborrable. Fue sencillamente mágico. Y quizá esa misma magia, esa profunda necesidad de sonreír, relajarse y soltar las tensiones acumuladas, es lo que le ha llevado a tomar su próxima y más sorprendente decisión profesional. Agarraos fuerte a la silla. Tras terminar de grabar en España, Can hace las maletas y se vuelve a su adorada Roma, pero no para empuñar una espada ni subirse a un barco pirata, sino para hacernos reír a carcajadas limpias. Nos acaba de anunciar Bro, una nueva comedia de situación, una sitcom italiana donde por fin dejará de lado al espía atormentado y al héroe de acción para mostrarnos su faceta más divertida, tierna y gamberra. Al escuchar sobre esta nueva y refrescante comedia, las redes sociales han ardido instantáneamente y los rumores han estallado como la pólvora. Muchas fans incondicionales, en los rincones más nostálgicos de Internet, no pueden evitar soñar despiertas y comentar emocionadas si este inesperado regreso a la comedia romántica podría significar, en algún rincón del destino, un guiño o incluso un milagroso reencuentro futuro en pantalla con su inolvidable compañera de Met of the Mir. ¡Ay! Soñar es gratis, ¿verdad, chicas? Sabemos que la chispa que tienen juntos es pura dinamita visual. Pero, por el momento, nuestro valiente galán emprenderá esta aventura cómica en solitario. Y si de verdad pensabais que la cosa terminaba tranquilamente en Roma, estabais muy, pero que muy equivocadas. Porque el gran bombazo del año, el giro de guión definitivo en la apasionante vida de Can Yaman, nos lleva cruzando el océano Atlántico directo y sin escalas hasta Brasil. Sí, mis amores, nada más y nada menos que Brasil. Nuestro apuesto turco se ha convertido por méritos propios en el nuevo ídolo indiscutible de toda Latinoamérica. Cuando visitó Río de Janeiro en marzo del año pasado, miles y miles de personas colapsaron y paralizaron por completo el aeropuerto solo para verle sonreír un segundo. Ese amor desbordante, esa pasión latina tan ardiente y sincera, le ha calado tan hondo en el alma que Can ha decidido que su próximo gran paso profesional, y vital, será allí mismo. Ha confesado a los medios con los ojos brillando de ilusión que ya tiene sobre su mesa el guión para grabar no una, sino 2 películas enteras en Brasil. Todavía ni siquiera ha tenido el tiempo material de sentarse a leerlas por el inmenso trajín que lleva en España, pero la decisión de su corazón ya está tomada. Es increíble, ¿no os parece fascinante? Fijaos detenidamente cómo la vida de este maravilloso hombre es un constante e incansable viaje buscando superarse a sí mismo. De triunfar en Turquía a conquistar Italia, de Italia a robar todos los corazones en España atreviéndose con nuestro idioma, y ahora, a punto de cruzar el charco inmenso para iniciar una vibrante nueva etapa en Brasil. Can Yaman nos demuestra cada día que no es solo una cara bonita o un cuerpo escultural, es un auténtico trotamundos, un trabajador incansable que no tiene absolutamente ningún miedo de empezar de cero una y mil veces si hace falta. Roma seguirá siendo su hogar cálido y su refugio seguro, pero el mundo entero, de punta a punta, se ha convertido definitivamente en su gran escenario. Este año 2026 nos está demostrando con creces que, aunque los planes cambien, las series se retrasen o la vida de 1000 vueltas, el brillante futuro de nuestro queridísimo Can brilla con la intensidad cegadora de 1000 estrellas juntas. Si has llegado hasta aquí, no olvides suscribirte a mi canal y activar las notificaciones para que te avisen cuando suba nuevos vídeos. Dale a me gusta y comenta mis vídeos.